¿Cuál es una de las palabras que en esta semana más ha estado en el vocabulario de cada uno de nosotros? Cuando hay un premio, cuando le nace un hijo, cuando hay un cambio de año, ¿qué decimos? Muchas felicidades. ¿Y qué acostumbra la persona a desear? Te deseo salud, lógico, porque hay personas que desean disfrutar la comida. Tienen comida en abundancia, pero no saben, no pueden. Su salud no le permite disfrutar de la comida. Y aunque tengan todo, no pueden. Salud. La salud es importante. Y vemos a Jesús que no importando la circunstancia, sea que vayan a seguirle o no seguirle, el Señor sanó. El Señor su tiempo la pasó predicando el mensaje de la buena nueva, sanando al enfermo, libertando al cautivo. Al iniciar este 2020, qué mejor que iniciarlo para que nos den estrategias de la felicidad. Porque todos queremos ser felices. Todos buscamos la felicidad. Y en el momento en que el Señor habla de la felicidad, es en un momento donde Él da una serie de sermones que constituyen la carta magna del pueblo de Dios, que constituyen la columna vertebral, que constituye el fundamento del cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando usted toma a Mateo capítulo 5, puede chequear su Biblia, puede tomar también su celular o su iPad, y también recordarles a aquellos que tienen amigos y que pueden anunciarlo en la iglesia. El mensaje también se transmite por el Facebook. Tenemos también tenemos el YouTube, el canal de YouTube. Y de verdad que es una bendición de poder expandir el mensaje de la buena nueva de salvación. En el momento donde el Señor da el sermón, es una serie de sermones. Y son sermones donde todos es acerca de las bienaventuranzas. Muchos le llaman las bienaventuranzas, porque bienaventurados quiere decir felices. La palabra bienaventurado proviene de la palabra Makarios en griego. Y se utiliza mucho la palabra Makarios. Vamos a hablar de Makarios, de nuestra felicidad, Makarios. Pensando en momentos felices, pensando en tiempos felices, la felicidad, ¿en qué consiste la felicidad? Cuando habla de esos discursos, habla de unos secretos que solamente el Señor tú lo puedes encontrar en la palabra, porque habla del asesinato que nace del corazón. ¿Te imaginas de asesinar en el corazón? Porque habla, ¿qué más habla? Habla de amar a nuestros enemigos. Son temas muy desafiantes. Habla de la regla de oro. Habla de no le hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan a ti. Entonces, en ese momento donde el Señor va trazando esos mensajes sobre la felicidad, inicia sobre lo que vamos a ver en esta tarde, sobre la pobreza espiritual. La pobreza espiritual no es la pobreza material.
Hay personas que pueden tener dinero y ellos también tener pobreza espiritual. Y hay personas que no tienen dinero y también pueden ser pobres espirituales o pueden ser no pobres espirituales. Cuando hablamos de la pobreza espiritual, es sinónimo a sentirse uno con un hambre, yo diría con una necesidad tan grande que sería como la de un homeless que no tiene nada. Sería como en un estado donde uno carece de todo. Y muchos señalan, hay autores, comentaristas bíblicos que cuando hablan de la pobreza espiritual, lo hacen en forma simbólica. Es como uno mantenerse como con la cabeza así inclinada, como que uno no es digno de poder verle a Dios los ojos hacia el frente, sino es como una manera de humillarnos delante de Dios. La pobreza espiritual es todo lo contrario a la arrogancia. La pobreza espiritual es lo contrario a la altivez. La pobreza espiritual es lo que nos lleva a conectarnos al Señor, porque nos dice a nosotros mismos: lo que tú tienes, lo que tú quieres lograr, no depende de ti, sino depende del Señor, absolutamente de Dios. Una persona pobre espiritual es una persona que se rinde a Jesús. Entiende que no tiene las fuerzas necesarias, no tiene los recursos para poder entrarle. ¿Y qué mejor que pensar que al entrar al 2020 nosotros podamos hacer un ejercicio de humillarnos delante del Señor, rechazando ¿qué? Rechazando la autosuficiencia y reconociendo la miseria humana. ¿Para quiénes es la buena noticia? ¿A quiénes es que el Señor le está diciendo: yo les voy a dar la clave de cómo ser feliz? Usted puede tomar de nuevo, solamente son 3 versículos, e ir conmigo al versículo 1, que dice: viendo la multitud, era tanta la multitud que no podía él quedarse en la parte llana, plana de la tierra. Tú sabes que entonces, como vio que era tanta la multitud, él decidió subir al monte y se sentó. Y junto a él vinieron sus discípulos. Imagínense, ¿de dónde vendrían esta gente? ¿Qué buscaban esta gente? Y dice la Escritura que cuando subió al monte, abrió su boca y les enseñaba. Les enseñaba. ¿Por qué hay tantos vacíos en el ser humano? ¿Por qué hay tantos espacios, hermanos, que la gente anda buscando la manera de llenarlo y no lo llena? Por la falta, la ausencia de lo que es la enseñanza de los valores de la vida, los valores de Cristo en nuestras vidas. Enero del 2019, yo recuerdo el primer mensaje y fue acerca del señorío de Cristo en nuestras vidas. Enero 2020 nos preguntamos: ¿realmente nosotros queremos buscar una felicidad? ¿A qué felicidad se refiere el Señor? Mateo habla que él enseñaba, y su primera enseñanza, y es la que nos vamos a quedar ahí, es: son felices, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero si Mateo lo expresa así, usted puede ir conmigo a Lucas capítulo 6, porque cada cual tiene una forma distinta de narrar ese acontecimiento. Y como Lucas lo narra, me gusta porque
te ubica de lo que estaba pasando. Y lo que me llama la atención, que dice la Escritura en Lucas capítulo 6, que el Señor dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea. Me encanta, porque ya Lucas es un poco más específico. Ya aquí Lucas dice, ¿de dónde vienen esa gran multitud que vio Mateo? Aquí dice que venían de Judea. ¿De dónde más venían? Venían de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Mira, muchas veces creemos que buscar a Jesús es como comprar un ticket. ¿Ves? Tú tomas el tren, ahí tú pasas tu ticket o tu pase, ahí ya. Aquí hay algo más. La gran multitud. ¿Qué era lo que andaban buscando de Jesús? Recuerda a Jesús cuando tuvo compasión de la gente. Dice, wow, vio a la gente con hambre. Ahí fue que multiplicó los panes y los peces. Y yo digo, wow, yo veo a la gente como que no andan como ovejas sin pastor. Están desorientados en la vida. Amados, usted sabe que la herramienta que la palabra de Dios nos está enseñando en estos momentos es que para tú y yo conectarnos, tener una conexión real, verdadera, honesta con el Señor, tenemos que entender que nosotros dependemos 100% del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entrar al 2020, al 2020, con un conocimiento que nuestros recursos realmente no lo tenemos. Realmente tú y yo no tenemos los recursos para entrarle a problemas, a situaciones, a decisiones. A veces sencillas, a veces complicadas. Pero tú y yo necesitamos entender que tú y yo estamos prácticamente, que no tenemos los recursos apropiados para entrarle a la vida, que solo es a través de Jesús, que solo podemos nosotros decir que esas enseñanzas del Señor acerca de Macarius, felices, ¿quién? Felices aquel que entiende que en este proyecto de vida, no importa en el momento en que tú estés, tu vida depende del Señor Jesucristo. Dios, dice la Escritura, que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y es el final. Ahora fíjate, cuando tú tomas a Lucas, aquí dice que venían de diferentes lugares. Aquí dice de dónde venían. ¿Y qué hacía el Señor con ellos? Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Tú sabes que Dios es espíritu. Tú sabes que el Señor quiere darte estrategia para decirte que tú no puedes. ¿Por qué tú no puedes con tu situación? Porque hay uno que tú no lo ves, que se llama el enemigo de la justicia. Se llama Satanás, se llama el mentiroso, se llama aquel el engañador. Que él es, que muchas veces se presenta como ángel de luz para trastornar nuestras vidas. Pero vemos, amados, que Jesús realmente es un Dios de misericordia. Sana al enfermo, liberta al cautivo. Y en medio de que vienen toda esa gente y se reúnen en ese llano, dice el versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos. Mira, de verdad que la Biblia dice que Dios honra a quienes les honran. Quienes honran a Dios, Dios les honra. Pero aquí dice que alzó los ojos hacia sus discípulos. Y entonces, mirándolos a ellos, ahí fue que le dijo, bienaventurados vosotros,
los pobres. Me gusta, porque aquí está personificando, aquí está definiendo, porque muchas veces podemos decir, ¿quiénes son esos dichosos? ¿Quiénes son esos felices? ¿Sería la multitud? Aquí Lucas lo pone más específico. Oye, sana. ¿Por qué? Porque el sol sale para todos. El sol sale para bueno y sale para malo. Pero aquí hay una, hermano, que tú puedes verlo como una estrategia divina, el poder buscar al Señor, así como lo buscó María. ¿Recuerdan Marta y María, esas dos hermanas? María, dice la Escritura, que ella se postró a los pies de Jesús. María, ¿de qué se preocupaba más María? De escuchar. ¿Sabe que era un desafío? Porque en aquellos tiempos la mujer no tenía la oportunidad que tenía el hombre. Pero esta mujer, hermano, la verdad que se emprendó de fe, se llenó de fe, y ella aún, hermano, en sus pies derramó ese alabastro para poder darle, para poder perfumar los pies del Señor. Amado, nosotros podemos mirar que buscar a Jesús. ¿Cómo buscar al Señor? Buscar al Señor con el pecho bien grande. Buscar al Señor creyendo que tú y yo somos como dioses. Buscamos al Señor con mucha altivez. O buscamos al Señor porque miramos la promesa tan grande que aquí le está dando. Le dice que miró a sus discípulos. Y yo puedo decir, el Señor está mirándote en estos momentos. El Señor está mirando. Déjame mirar sus ojos. Los ojos de Jesús están mirando tu necesidad. Los ojos del Señor están mirando. Y ahí fue que le dijo, bienaventurados vosotros. A ellos. Mira, el Señor le está diciendo, son felices aquellos que buscan de recursos a Jesús. Son felices aquellos que son pobres. Benetz es la palabra pobre en griego. Hermanos, ¿por qué? Porque el reino de Dios se hace poderoso, porque si nosotros tenemos fuerza por nosotros mismos, entonces dependerá de nosotros. Mas sin embargo, el mensaje es, podemos nosotros meditar en esta tarde y decirle al Señor, ¿cómo yo puedo lograr ser una persona que pueda vivir bajo los valores del Señor y ser un pobre de espíritu? Yo estaba pensando en varias características, estaba pensando en varios personajes. Esta mañana en el ayuno hablamos de Ana, porque en Ana, en 1 Samuel capítulo 2, tú mira a Ana humillándose y viendo cómo Dios, siendo ella pobre, el Señor la miró con ojos de misericordia, y ella al final va diciendo, nadie tiene fuerza por sí mismo, no lo tiene nadie, sino que todo depende del Señor. Pero mirando más allá y nosotros entendiendo qué es lo que cómo nosotros podemos ver ejemplo de personas que fueron pobres de espíritu, y en qué momento nosotros podemos pensar en David. Mira, David se enfrentó a Goliat. Y David se enfrentó a Goliat. Y David se enfrentó también al rey Esaú, que también tenía planes de matarlo. Y en un momento determinado, él, cuando iba a pelear, él reconoció que la victoria era del Señor. Él reconoció que aunque él no iba con todos esos armamentos, él iba en el nombre poderoso de Jesús. Y que en el nombre de Jesús, él iba a derrotar a ese filisteo, a Goliat. Y la verdad que lo derrotó, pero eso provocó una envidia. Eso provocó celos en Saúl. Y en 1 Samuel, pueden buscarlo, en el capítulo 18, ahí encontramos que dice la Escritura que la gente comenzó a decir cosas. Tú sabes, cuando tú dices algo y compara, las comparaciones son peligrosas, porque entonces la gente comenzó a decir, Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Oye, al rey le están colocando menos autoridad y menos poder que a un simple pastorcito de oveja
que lo vieron en un momento determinado como una persona, como un entremetido que hizo lo que no tenía que hacer, pero ahora la gente está provocando a celos a Saúl, deteriorando, porque muchas veces, hermano, entre nosotros suceden cosas para dañar a otra persona. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y se enojó Saúl en gran manera, y eso le desagradó, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Dice: ve, ya lo que falta es que le den el reino mío. Y aconteció, hermano, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Y David tenía que tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. La arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. La pregunta que yo te hago: ¿cómo tú vas a evadir los dardos de fuego que llegan del enemigo? ¿Cuáles son esos dardos? Mira, a veces llegan situaciones de enfermedades, a veces llegan angustias, a veces llegan estados de depresión, a veces llega que a una gente, aún creyendo que lo tiene todo, no tiene nada. ¿Cómo podemos nosotros, amados, mirar más allá y entender que David, en estos momentos lo vemos, un siervo humilde? ¿Por qué yo digo que es humilde? Él lo evadió. Él tenía la oportunidad en algún momento de matar a Saúl y no lo hizo. Saúl está practicando los principios de Mateo capítulo 5 sin él conocer esos principios, porque es que la palabra de Dios es coherente. En el Antiguo Testamento estaba la ley, pero el sermón del monte viene siendo no la ley, solamente te está hablando de valores del reino de Dios. Es inaugurar los valores del reino de Dios. Y al inaugurar los valores del reino, él está poniendo en práctica. Pero él está aquí en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo actuó David? ¿Cómo tú puedes evadir las cosas malas que a veces pueden llegar a tu vida? ¿Con qué fuerza tú tienes? ¿Tú crees que el psicólogo va a resolver los problemas tuyos? ¿Tú crees que la ayuda o tus finanzas o tu casa o la situación de tu familia o tu esposo o la ayuda que tú tienes o de donde tú te sostienes o con la persona que te desahoga en tu momento de crisis va a resolver tu problema? No, solo el Señor puede librarte de todo mal. Por eso tú vas a encontrar, cuando tú leas en Santiago, pueden ir conmigo a Santiago y te vas a encontrar lo que dice la Escritura acerca, en Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Mira el secreto, ya ahí comienza a hablar del secreto. Fíjate que en el Antiguo Testamento era: cumple la ley. Esto es lo que va. Te dije, haz esto, obedece esto. Con Jesucristo, al instalar su reino, Él está hablando de un lenguaje de reino. El lenguaje del reino de Dios. El lenguaje del reino de Dios es con la palabra amor. ¿Sabe? Por eso es que la Biblia dice: el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor nunca deja de ser. Pero a ese amor tú le puedes agregar, cuando tú hablas de evangelio de Jesucristo, tú tienes que hablar de la gracia. Y estamos hablando que David estaba en un momento difícil. ¿Y qué dice Santiago 4:6-7? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí hay una clave. ¿Sabes qué? Si me pregunta con qué yo me quedo del mensaje de hoy, estudiando el Antiguo Testamento y el Nuevo, me llega una sola palabra, y es que
el Señor se aleja de todos aquellos que se creen autosuficientes. Cuando una persona se siente autosuficiente, le resta la oración. Cuando una persona se siente autosuficiente, no es que diga yo soy autosuficiente, le resta a las enseñanzas bíblicas, le huye a la comunidad de los santos. Mas sin embargo, aquí dice que el Señor da gracia a aquellos que se humillan delante del Señor. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ahora nos dice un secreto, el secreto que tenemos que también poner en práctica en el 2020. Y dice el secreto, dice, someteos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Wow. Qué palabra tan poderosa. Y si tú sigues leyendo, tú te vas a encontrar que el Señor te da estrategia para tú entrar al 2020 con un conocimiento que vas a poner en práctica. Que esta carta magna inicia con unos valores que totalmente como desconstruir lo que la sociedad dice que es bueno. ¿Por qué desconstruirlo? Porque la sociedad haya con bueno si te dan un premio Nobel. La sociedad haya bueno si tú tienes una casa como nadie, con más square feet que más que cualquier otra persona. Si tú tienes el carro del año, si tú tienes posesiones materiales, si tú tienes una familia estable. Pero más sin embargo, la estrategia que está planteando el Señor son estrategias totalmente diferentes. Porque es una estrategia, ¿cuál? La de humillarnos delante del Señor. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver en la vida de David? ¿Qué nosotros vemos en David? Que David, cuando se hacían esos comentarios, dice el versículo 14 de 1 de Samuel 18, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Ayer me llama una persona y esa persona me dice que estaba, bueno, puedo decirlo porque es una persona, es algo internacional, no es una persona ni siquiera de Toronto ni es algo. Esa persona estaba en un grupo y esa persona tenía mucho que aportar a ese grupo. Y me dice el esposo de esa persona que me llama para consejería, yo quiero felicitar a mi esposa. Porque yo no creo cómo la forma en que se condujo en el momento. Tú sabes, cuando a alguien le dan un golpe, ella lo que hizo fue que ofreció la otra mejilla. Y eso es parte del sermón del monte. Que amara a la gente que me caen mal. Que el asesinato está sin yo tener que tomar un arma. David sabía que estaba al frente de un enemigo. Y tú y yo nosotros, si tú tomas Efesios capítulo 6, te vas a dar cuenta que nosotros tenemos un enemigo, que es el enemigo de la justicia. Y tú y yo tenemos que equiparnos con todas las armaduras de Dios. Pero aquí hay una cualidad que yo diría que tú y yo tenemos que sembrarla en esta mañana, en esta tarde. Dice que David se conducía prudentemente. En parte se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Tú sabes que la prudencia da un buen resultado. Prudente. Toma de nuevo a Mateo capítulo 5, porque es muy desafiante. Son cosas que te hagan mal y que tú no vas a responder con la misma moneda de la forma en que te están actuando. Pero David se manejó con prudencia y dice, y Jehová estaba con él. Hay personas que dicen, oh no, es que a mí siempre me va mal.
Yo sabía que me iba a acontecer eso. Tú estás llamando el mal. Tú estás invitando para que el mal entre. Pero aquí dice que David se conducía con prudencia. Y más todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Era una carta abierta. Y si usted lee el versículo 23, usted va a encontrar a un hombre que dice lo siguiente. Tú sabes como cuando alguien te provoca para que, oye, pero no te quedes, mira, te están provocando. Responde. Ve a ver, mira, te está diciendo que tú eres esto, tú eres lo otro, tú no sirves, tú esto, lo que te espere mal. Y él tranquilito, usando la prudencia. Y dice que el ambiente estaba muy fuerte. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, esto fue en el versículo 23, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y sin ninguna estima? Yo diría que cuando hablamos de una pobreza, de una pobreza espiritual, estamos hablando cuando uno se siente que uno no tiene la estima suficiente, el poder suficiente para nosotros enfrentar nuestra realidad, nuestros problemas por nosotros mismos y que dependemos de Dios. Y podemos decir como David, porque David dijo, hija, pero ven acá, yo ahora que me voy a casar con Mical, que la hija del rey, ¿y ustedes creen que yo soy gran cosa? Yo soy un pobre miserable que ni siquiera yo tengo ninguna estima. A eso es lo que se llama una pobreza. O cuando él habla en el Salmo 51, que reconoce que lo ha hecho mal, pero apela a la misericordia de Dios y le pide perdón a Dios. Eso es una manera, hermano, de uno poder reconocer que uno, si a uno le falla, uno tiene que postrarse delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de una pobreza espiritual, hermano, estamos hablando de personas que están comprometidas con el reino de Dios. Lucas muy bien lo señala, es para personas nacidas de nuevo. Lucas señala a sus discípulos, le dijo, ustedes son felices porque ustedes no solamente andan buscando la sanidad, el tomar ventaja, ustedes buscan servirme. Ustedes saben el rol que cumplieron esos discípulos del Señor. Mira que cuando uno es humilde de espíritu, uno le es difícil decir no cuando Dios te llama. Porque el llamado de Dios a servir es una oportunidad para tú ver, servirle al mismo Dios, a seres humanos, a niños, a jóvenes, adolescentes. Pero también que nosotros podemos ver que la cordura es importante. Y si nosotros analizamos también otro personaje del Nuevo Testamento, como fue Pablo, vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 3 que Pablo pone límites. ¿Y tú sabes para qué? Para evitar la comparación, para evitar la competencia, para guardarse. Y por último, hermano, cuando hablamos de ser nosotros pobres espirituales, tú y yo tenemos que cuidar la palabra que ha sido sembrada para que Satanás no se lleve lo que se ha sembrado. Tú sabes que de eso se ha predicado muchísimo, pero en Marcos lo señala. Tú puedes ahora mismo entrar al 2020 con ánimo. Viniste a la iglesia, al ayuno, estás escuchando la palabra. Lo que tú estás escuchando acerca de ser pobre, cuando tú salgas por ahí y tú estés en tu compañía trabajando, ¿cómo vas a actuar? ¿Vas a actuar con cordura? ¿Vas a estar sosegado? ¿Vas a esperar en el Señor? Tú sabes que yo te voy a decir algo. Es que hay una bendición grande. Es que hay la verdadera felicidad. Porque cuando tú analizas la Escritura, la Biblia dice en el Salmo 8 que es el hombre y el Hijo del Hombre para que Él tenga que visitarnos. ¿Qué es el hombre y el Hijo del Hombre para que nos visite? Pero también dice la Escritura, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Eso lo hace el Señor. Vivimos en tiempo, hermanos, realmente como dice Isaías, pero los impíos son como
como un mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno, lodo. Realmente no hay paz, dijo Dios, para los impíos. Poder entrar al 2020 con una conciencia de restaurar la paz de Dios con nosotros. Que nosotros tengamos paz para con Dios. Y la paz la vamos a tener ¿cómo? Siendo humildes, reconociendo, hermano, que en conclusión, que tú y yo tenemos una falta de liquidez para resolver los problemas. ¿Tú sabes una falta de liquidez? Yo no tengo con qué pagar ese problema. Yo no tengo la solución. Hay una falta de liquidez para nosotros resolver los propios problemas, la salud, la situación de familia, las cosas que solamente usted la conoce. ¿Y qué podemos nosotros concluir con este mensaje? Que tú y yo tenemos que dejar la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, dejar la altivez, la altanería, porque eso es lo que hace que aleja al Señor de nosotros. ¿Y qué más podemos decir? Que la pobreza espiritual es dependencia totalmente de Dios. ¿Tú crees que podemos entrar a un año de más dependencia? Mira, no es que las cosas se den como tú quieres que se den, porque a veces se dan como uno no espera que se den. Pero podemos nosotros, con nosotros mismos, restaurar la relación con el Señor, restaurar el altar familiar, pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar ese carácter, el carácter del creyente, porque estos son evidencias, hermano, evidencia de que realmente somos nacidos de nuevo. Realmente nos dice el Señor, ¿sabe qué? No es buscar prestigio, no es buscar ser superdotado, no es buscar o uno mantener una vida, hermano, de quejas y quejas. Yo quiero decirle que el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto. ¿Tú sabes por qué? Por las quejas. Porque hay un momento que si Dios tiene un plan para contigo y tú no eres hijo de perdición, ¿tú sabes qué va a pasar? Que tú entiendes a la buena o vas a entender a la mala. Ahora, ¿cómo tú quieres entender? ¿Tú quieres entender por el camino bueno o tú quieres entender por el camino fuerte? Al pueblo de Israel se quejaba de un todo, se quejaba y quejas y quejas y quejas. Y le tocó muy duro poder entender los planes de Dios. Y hoy nosotros tenemos que, a través de este mensaje, decirle, Señor, tú eres el que tiene todo el mérito. Todo el mérito le pertenece al Señor. Y yo quiero que te pongas de pie y vamos a leer el Salmo 34.